Hola, hola, ¿qué tal? Bendiciones. Pastor Oscar Durán Torres les saluda, les acompaña. Aquí estamos completamente en vivo. Un abrazo para las miles y miles de personas que están conectadas. Gracias por unirse a este tiempo de oración. Le bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias a Dios por esta bendición, el compartir la palabra, el transmitir la palabra, el ser un vaso, un canal, un medio, un comunicador, un mensajero, como usted le quiera llamar, de la palabra de Dios. A eso estamos llamados. Estamos llamados a ser voceros, embajadores, comunicadores, vasos, instrumentos, canales, trompeta de Dios. Amén. Le saludo y le bendigo. Gracias a todos por compartir este momento tan lindo. En Jeremías capítulo 20, verso 11 dice: mas Jehová está conmigo. Escríbalo ahí. Jehová está conmigo. O declárelo. Dígalo. Mas Jehová está conmigo como uno poderoso y temible. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera. Diga conmigo, serán avergonzados en gran manera. Una vez más, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetuo oprobio, que jamás será olvidado. ¿Cuántos dicen amén? No, esta palabra está tremenda, hermanos. ¿Cuántos dicen amén conmigo por esta palabra? Diga amén, pastor. ¿Dónde está eso? En Jeremías capítulo 20, verso 11. Vamos a decirle, a declararla una vez más. Mas Jehová está conmigo. Vamos, dígalo. Mas Jehová está conmigo. Usted tiene que creer y creérsela y tener la certeza de que Él te acompaña, de que Él está contigo. Aunque ya no esté su novia, su novio, su papá, su mamá, su tía, su abuela, el amigo, el socio, no están, ya no están. Aquella que dijo que iba a estar contigo, aquel que te prometió delante de Dios que iba a estar contigo, se fue con otra, se fue con otro, te abandonó, el socio se fue, iniciaron un proyecto juntos y ya se fue. Pero qué hermoso es saber que tú y yo no dependemos de una persona o no dependemos de personas, dependemos de Dios. Diga, yo dependo de Dios. David lo tenía muy claro, él dijo: mi socorro viene de Jehová, mi ayuda viene de Jehová, el respaldo que yo tengo viene de parte de Dios. Amén, viene de parte de Dios. Dígalo, dígalo, viene de parte de Dios. Mas Jehová está conmigo como un poderoso y temible. Por tanto, los que me persiguen tropezarán, tropezarán, tropezarán y no prevalecerán. Lo que el diablo ha levantado en su contra no va a prevalecer, hermano. Es que no va a prevalecer. Se puede levantar, lanzar dardos, lance lo que quiera lanzar, hermano, pero no van a prevalecer. Digan, no van a prevalecer y no prevalecerán. Serán avergonzados. Viene un tiempo de vergüenza para todos aquellos que en algún momento se levantaron en tu contra. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. No prosperarán. Las obras, como dice la palabra, infructuosas del enemigo, esas obras infructuosas no van a prosperar. Lo que el diablo ha tejido y ha levantado en su contra no va a prosperar. Ninguna arma, diga, como dice Isaías 54, 17, ninguna arma forjada contra mí prosperará. Nada, ninguna herramienta, ninguna bulla que está haciendo el mundo en mi contra. Lo que diga aquel, lo que diga aquella, es pura palabrería, porque conmigo está Jehová. Escríbalo ahí, por favor, y en mayúscula. Diga, conmigo está Jehová. Conmigo está Jehová. Conmigo está Jehová. Conmigo está Jehová. Y haga suyo esto. Conmigo está Jehová.
Jeremías 20:11. Mas Jehová está con Oscar. Diga su nombre. Escríbalo ahí. Ponga su nombre. Diga, con Luis está Jehová. Con María está Jehová. Con Roberto está Jehová. Con Betty está Jehová. Con Mónica está Jehová. Con Jennifer está Jehová. Con Roxana está Jehová. Con Martín está Jehová. Con Erika está Jehová. Con Jorge está Jehová. Con Fernando está Jehová. ¿Con quién más? Escriba su nombre y créalo, por favor. Llene en este momento y escríbalo ahí. Conmigo está Jehová. En este proceso que estoy atravesando está Jehová. No estoy sola. No se sienta sola. No se sienta sola. Usted no está sola. Es cuando más acompañada está por Dios. Cuando vemos guerra y cuando escuchamos de amenazas y que escuchamos que van a rodear a Israel y que la van a atacar. Con Israel está Jehová. Con mi matrimonio está Jehová. Con mi hogar está Jehová. Con mis hijos está Jehová. Con esta familia está Jehová. Mas Jehová está conmigo. Yo tengo que creer esto, hermano. Yo debo y tengo que creerlo. ¿Qué te pasó hoy? ¿Qué sucedió hoy en tu lugar de trabajo? ¿Qué pasó? ¿Por qué estás afligida? ¿Qué ocurrió? ¿Tuviste algún conflicto? ¿Una diferencia con tu jefa? ¿Con tu jefe? ¿Con tu compañero? ¿Te están haciendo la vida de cuadritos? Por el hecho de ser usted una hija, un hijo de Dios, ya eso, téngalo por seguro. Solo el hecho de que usted es una hija de Dios, un hijo de Dios, y que trabaja en ese lugar, ya usted incomoda. O sea, ya usted es una piedra en el zapato, hablemoslo claro. Ya usted ya incomoda en ese lugar. El hecho de que usted es cristiana, el hecho de que usted es cristiano, ya usted incomoda. Todo lo que huele a Dios incomoda al mundo. Todo lo que huele a Dios cae mal. Ya usted cae mal. Pero, Pastor Oscar, ¿por qué? Si yo soy una buena trabajadora, un buen trabajador. El hecho de usted llamarse cristiano, de ser una nacida de nuevo, un nacido de nuevo, real sacerdocio, el hecho de usted ser real sacerdocio, ya usted no encaja en ese lugar. Ya no se acomoda en ese lugar, porque no es del montón. ¿Qué te pasó hoy? Pregunto. ¿Qué te sucedió o qué está sucediendo en tu vida? ¿Qué pasó hoy? ¿Fue un día muy cansado para usted? ¿Fue un día agotador? ¿Fue un día en que me dice, pastor, nada me salió? Fue un día difícil para mí. ¿Vieras qué día más difícil? Pasé un día dificilísimo. Todo me salió y yo trato de hacer las cosas bien o hago las cosas bien, pero todo el mundo se me vino encima. ¿Qué dice la palabra? Conmigo está Jehová. Hermoso esto, hermano. Saber que con nosotros está Jehová. Con nosotros está Jehová. Hermoso. Con nosotros está Jehová. Permítame, por favor, leer lo que nos enseña la bendita palabra de Dios también. Allá en el capítulo 13, capítulo 14 de Primera de Crónicas. Capítulo 14, verso 8. Oyendo los filisteos que David había sido ungido rey sobre todo Israel, ya esto ya incomodaba. Ve, hermano, ya iba a incomodar. Ya iba a caer mal, ya caía mal David. Ya iba a caer mal. Ya iba a caer mal. Los filisteos se levantaron contra David. Oyendo los filisteos, o sea, el pueblo enemigo de Israel, filisteos, oyendo los filisteos que David había sido ungido sobre todo Israel, subieron, dice la palabra, todos los filisteos en busca de David. Oyendo los filisteos, y es que la palabra dice que el diablo anda alrededor como león rugiente. Ahí anda con las orejas, ¿verdad? Escuchando. Mira, a Oscar le está yendo bien ministerialmente. A Luisito le está yendo bien económicamente. A Fernandita le está yendo bien en el matrimonio. Entonces busca por dónde golpear.
¿cierto? Busca por dónde. Busca por dónde golpear. Cuando los filisteos se enteraron, el pueblo, un pueblo enemigo que odiaba y odia a Israel, cuando ellos se enteran de que David había sido ungido rey sobre todo Israel, subieron todos los filisteos en busca de ¿quién más? De David. Y cuando David lo oyó, salió contra ellos. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaín. Entonces David consultó. Hermoso esto, hermano. David era rey. David era rey, pero aún siendo rey, él sabía que sobre él estaba Dios. Y David consulta a Dios y le pregunta a Dios y le dice: ¿subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová le dijo: sube, porque yo los entregaré en tus manos. Subieron pues a Baal-Perasín y allí, ojo esto, los derrotó David. Diga: cuando Dios me respalda, cuando Dios está en el asunto, amén. Cuando Dios está en el asunto. ¿Qué dice Deuteronomio 31:6? Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Y esto lo entendió David. Y lo tiene que entender Oscar el día de hoy. Y lo tiene que entender Roxana el día de hoy. Y lo tiene que entender Vanessa el día de hoy. Esforzaos y cobrad ánimo. Alguien necesita recobrar el ánimo. Alguien necesita esforzarse. Dios le dijo a Josué: Josué, así como estuve con Moisés, estaré contigo. Y así como Dios estuvo con Moisés y con Josué, hoy esa palabra se cumple en nosotros. Dios está contigo en ese proceso. No te dejaré ni te desampararé. Es hermoso ver cómo David busca a Dios, consulta a Dios, le pregunta a Dios: ¿a quién tengo que ir? Al Torre Fuerte. Torre Fuerte es el nombre de Jehová. A él corre el justo y será levantado. A él corre el justo y se le dará instrucciones. Se le dará una directriz de lo que tiene que hacer en medio de la dificultad y en medio de la prueba. ¡Qué hermoso! ¿Ve? La respuesta está en Jehová. Él dice: claman lo justo, dice la palabra, y Jehová los oye. La palabra dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. ¿Y qué fue lo que hizo David? Clamar a Dios. David no fue donde Mahoma, donde Buda, donde Confucio. Él no fue donde un dios pagano. Él no fue donde Dagón. No, él corrió donde Jehová. ¿Sabe a dónde tengo que ir? ¿A quién tengo que acudir? En un momento de zozobra, en un momento de prueba, en un momento de dificultad. Este principio usted no lo puede pisotear. Este principio, hermano, usted no lo puede abandonar. Tiene que moverse conforme a como se movió David. David, siendo rey, siendo ungido, pudo haber tomado decisiones, sí, pero él sabía que sobre él había una autoridad. Y usted tiene que entender que sobre usted hay una autoridad, y es Jehová. Y David consulta a Dios. Si David no hubiera consultado a Dios, ¿qué pasa? Era rey. Si David no hubiese sido un hombre temeroso a Dios, ¿qué pasa? Pierde la guerra. Pierde la guerra, hermano. Pierde la guerra. Pierde la batalla. Dese un hombre muerto. Declárese un hombre muerto. Si David no tuviera la confianza que tenía en Jehová, el gigante Goliat lo hubiera deshecho, desaparecido de la faz, hermano. Lo agarra Goliat y le pega una revolcada y ahí lo deja. Si David no hubiese tenido su confianza en Dios. ¿Ve qué importante esto? Apoyarse en Dios, confiar en Dios. Cada decisión, Dios, tú estás de acuerdo. Y David consulta a Dios. A veces tomamos decisiones y por último le preguntamos a Dios. No, antes de tomar una decisión: Señor, ¿tú estás de acuerdo con esto? Tú me das el banderazo de salida. O sea, tú me das la luz verde a esto, Señor. ¿Tú estás de acuerdo con esta decisión que voy a tomar? Es una decisión que va a marcar tu destino. ¿Tú estás de acuerdo con esto, Señor? ¿Tú estarás de acuerdo con esto? Y Dios le dice, oiga la respuesta de Dios a David.
Le consulta David a Jehová. Subiré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová le dijo, sube, porque yo los entregaré en tus manos. Soy yo el que los voy a entregar. Soy yo. Todo enemigo de Israel tendrá que vérselas con Dios. Todo enemigo de la iglesia tendrá que vérselas con Dios. Todo enemigo de usted tiene que vérselas con Dios. Todo enemigo, todo aquello que quiera hacerte daño, o todo aquel que quiera hacerte daño, tendrá que vérselas con Dios, hermano. Dios es el que te da la victoria. Diga, Dios es el que me va a dar la victoria en este proceso. Yo veré el favor de Dios en este proceso. Yo veré la respuesta y la mano de Dios moviéndose. Yo veo a Dios moviéndose. Yo veré la victoria de Dios, el respaldo de Dios en este proceso. ¿Quién dice que un cristiano no sufre y no atraviesa vicisitudes? ¿Quién dice, hermano? ¿Quién dice? Jesús mismo le dice a sus discípulos, le comunica a sus discípulos, van a tener aflicciones, van a tener pruebas, van a tener persecuciones, pero confiad, porque yo he vencido el mundo. ¿Quién dice que la vida de un cristiano es así, pura vida y color de rosa, hermano? Que no hay problema, no. Es cuando más problemas vienen, es cuando más situaciones gigantes se levantan, es cuando más oposición va a haber, es cuando más espíritus contrarios van a haber, es cuando más va a tener en contra tu propia familia, es cuando tu familia se va a levantar, es como cuando usted toma la decisión de bautizarse. Pero y verá, usted toma la decisión de bautizarse y se le levantan un montón de situaciones, espíritus contrarios, gente que no quiere que usted busque a Dios. Espíritus contrarios. Va a iniciar usted un proyecto, una célula en su casa. Se revuelve todo. Se levantó el papá, se levantó el tío, se levantó el vecino. El otro te echó la policía porque hay mucha bulla, porque ahí se reúnen. Pasa eso, hermano. Tome usted su casa para una fiesta, para un desorden, para una orgía, para una borrachera, para lo que sea. Nadie dice nada. Pero ponga usted su casa como una casa de oración para hacer una célula. Y va a ver los vecinos, ahí están esos panderetas haciendo bulla, alabaré. Es la realidad, hermano, eso pasa. Entonces no se asuste, pero Dios tiene control de todas estas cosas. Dios tiene el control de todo esto. Cuando los filisteos, ¿quiénes son los filisteos hoy en día? ¿Quién es el pueblo filisteo hoy en día? Ahora, en este siglo, en este momento. ¿Quién es? El pueblo enemigo de Israel en este momento. Esos son los filisteos. Sí, esos. El pueblo enemigo de Israel. Se levantan contra Israel, se levantan contra David, se levantan contra todo lo que huele a Dios, se levantan contra todo aquel que tiene una unción del Señor. David había sido ungido. Ve el poder que tiene la unción, hermano. Una persona que camine bajo la revelación y bajo la unción es una persona, hermano, que va a incomodar. Donde llega va a incomodar, va a caer mal. Usted va a caer mal, no por su personalidad, sino por lo que usted huele, por lo que sale por sus poros. La gente, es que un cristiano se nota, un hijo de Dios se nota cuando alguien está bien, cuando alguien no ha dormido bien, cuando alguien está cansado, ¿cierto? Se nota cuando alguien está cansado, cuando alguien no ha descansado, cuando alguien está enfermo, cuando alguien está indispuesto. Se nota, ¿cierto? Así como también se nota cuando usted está lleno de la presencia del Espíritu de Dios. Cuando una persona tiene la unción y tiene el Espíritu Santo. Amén. Se nota. Entonces, se dieron cuenta. Los filisteos se enteran, oyendo los filisteos, que David había sido ungido sobre todo Israel, rey sobre todo Israel. Subieron los filisteos en busca de David, y cuando David huyó, salió contra ellos. Y vinieron los filisteos y se extendieron. Se pueden extender, pueden rodear por el norte, hermano, pueden rodear por el sur, pueden entrar por el norte. Ve lo que está pasando con Israel en este momento. Israel va a ser rodeada, pero ¿quién está con Israel? Tu vida puede ser rodeada, pero ¿quién está con tu vida? ¿Quién está contigo? ¿Me estoy dando a entender? Que el otro se levantó por allá, que el otro está en contra, hermano, que el otro se levantó. Mire, el pueblo de Dios puede ser rodeado, la iglesia puede ser rodeada de enemigos, pero ¿quién? Aquí lo importante es ¿quién está con Israel? ¿Quién está con la iglesia? ¿Quién? ¿Quién está?
¿Quién no va a prevalecer contra la iglesia? ¿Quién no va a prevalecer contra la iglesia? ¿Quién no va a prevalecer? Se puede levantar un ejército. Aunque un ejército acampe contra mí, diga, no temeré. Aunque contra ti se levante guerra, hermano. La Biblia dice que por un camino vendrán y por 7 caminos tendrán que huir. Alguien está en esta misma posición de David. Desde el momento en que fuiste ungida, desde el momento en que te bautizaste, desde el momento en que aceptaste a Jesús como Señor y Salvador de su vida, desde el momento en que usted toma la decisión de dejar el sistema, la corriente, el mundo, desde el momento en que usted dejó de ser amiga del mundo y convertirse en amigo o amiga de Dios, desde ese momento se levantó. ¿Y usted sabe quién se levantó? Se levantó su esposa, se levantó su esposo, se levantó su familia. Cuando yo me convertí, cuando yo le dije a mi papá y a mi mamá, los senté a los dos y les dije, mira papi y mami, esto y esto y esto, se me levantaron. Fue una cosa terrible, hermano. Cuando yo le dije a mi papá, lo senté y yo orándole a Dios de qué forma les hablo, de que cómo les entro, cómo les digo que ya no pertenezco, que cómo les... Y fue terrible el asunto, hermano. Fue terrible. Y me mantuve, me fortalecí en el Señor y Dios me dio la victoria. Dios me dio la victoria. Desde el momento en que usted tomó la decisión, me voy a bautizar, se le desacomodó todo. Se levantó aquello en el trabajo, problema, no te dieron permiso, era un sábado y resulta que iba a bautizarse un sábado. No, resulta que tienes que ir a trabajar el sábado. No, mira, te doy un permiso, no te dieron vacaciones. Una cosa terrible fue el asunto. Se enojó aquel, se enojó la otra, se le acumuló todo, o sea, se vinieron todas juntas. Pasa. Y eso fue lo que sucedió con David. Los enemigos, los que odiaban a Israel. Y hay gente que odia a Israel. Hay mucho antisemita. Hay mucha gente que odia a Israel. Hay muchos que antes, que odian a Israel, que odian el pueblo de Dios. Y odian la iglesia. Y odian a los cristianos. Y no soportan a los cristianos y critican a los cristianos y hablan de los cristianos y hablan de los pastores y hablan de los líderes y hablan feo, hermano, sin vergüenzas y un montón de palabras y cristianos y fanáticos y religiosos y usted ha visto burlas, gente que se burla en las redes sociales de los cristianos, gente que hace burla, gente que hace mofa de los cristianos, de lo que huele a Dios, se burlan. Lo ven como tonto. Usted dice que es cristiano y lo ven como alguien absurdo y como alguien estúpido, como un tonto. O sea, usted es un cristiano, es un tonto. Lo etiquetan como el tonto, como el fanático, el religioso, el que no está en nada. No, si supiera que estamos en todas. Lo que quiero decirte es que David, en medio de la situación, consulta a Dios. David consultó a Dios diciendo, subiré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová le dijo, sube porque yo los entregaré en tus manos. Aleluya. Dios, escuche bien, lo que se ha levantado en tu contra, o quien se ha levantado en tu contra, Dios se encargará de ponerlo en tus manos. Dios se encargará de darle una ubicatex. O sea, Dios se va a encargar de ubicar a esas personas, o de ubicar esa situación, o de derribar esa fortaleza, o de echar fuera ese espíritu. Dios le dice, sube, porque yo los entregaré en tus manos. Subieron pues a Baal-Perasín, y allí los derrotó David. Con sus propias fuerzas, no. Recuerda que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, dice Corintios, para destrucción de fortalezas. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Dice 2 Corintios capítulo 10, verso 4. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Contra quién se levantaron los filisteos? Contra el conocimiento de Dios. Ni siquiera se estaban levantando contra David.
era contra Dios. No se están levantando contra Israel, es contra Dios. ¿Me está entendiendo? ¿Me estoy explicando? Sí, me estoy dando a entender. No se están levantando contra Oscar, es con lo que porta Oscar. No se están levantando contra Roxana, es lo que porta Roxana. No se están levantando contra, no es lo que usted porta. Luis, Fernando, Marielos, no es contra Marielos, es lo que porta Marielos. ¿Me estoy dando a entender? No era David, es lo que portaba David. La unción, el sello de Dios, el ministerio de Dios en David, el ministerio de Dios en usted y en mí. Por eso la palabra dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y hay de aquel que se levante contra el conocimiento de Dios. Hay de aquel que se levante contra lo que huele a Dios, levantándose contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Derribando argumentos. Eso fue lo que hizo David. Derribar argumentos. Botó todo argumento, toda filosofía y toda idea que traían los filisteos. Los vamos a matar, los vamos a asesinar, los vamos a rodear toda Israel y le vamos a entrar por el sur. Y mientras los soldados están en el sur, vamos a atacarlos por el norte. Y se va a levantar la otra. Y se levantó Irán, y se levantó la otra, y se levantó el otro. Y se levantaron muchas naciones en contra del pueblo, en contra de la niña a los ojos de Dios. Pero lo que no saben es que Jehová está ahí, que Él se levanta como poderoso gigante, que el león de la tribu de Judá se levanta, y cuando el león ruge, ¡aleluya! Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos. Eso fue lo que hizo David. Botar todo argumento, toda estructura, toda filosofía, toda ideología, todo pensamiento, toda idea, toda religión extraña. Todo esto lo derribó David. ¿Y qué le dice Dios? Sube, porque yo los entregaré en tus manos. Subieron pues a Valperasín y allí los derrotó David. David derrotando argumentos, David derrotando filosofías, pensamientos, ideas, amenazas. Como David derrotó y le cortó la cabeza al gigante Goliat. Todo argumento y toda mentira y toda habladuría del gigante Goliat, David se la echó por el suelo, lo derribó, le cortó la cabeza, botó todo argumento. No te dejes impresionar por lo que se levanta en tu contra, hermano. Recuerda que tu Dios es todopoderoso. El diablo es poderoso, sí, el diablo tiene poder, pero Dios es todopoderoso. Es la gran diferencia. Esa situación tiene poder, pero Dios es todo poder, todopoderoso. Pues David se levanta en Valperasín, subieron pues a Valperasín y allí los derrotó David. Dijo luego David: Dios rompió mis enemigos por mi mano, como se rompen las aguas. Ojo a esto. Dios rompió. No dijo en ningún momento David: yo. Aquí está el super David, ¿verdad? Yo lo rompí. El ego, la altivez y el orgullo de David. No, Dios rompió. La victoria que Dios te va a dar es por Él, no por usted, no por méritos propios. No se eche flores, ¿verdad? Y quite toda altivez. Sí, aquí está el superpastor, aquí está el apóstol, aquí está el profeta, aquí está el vice Jesús, aquí está el hombre carga. No, David dice: Dios rompió. No dijo yo. Dios rompió. La gloria es para Dios. Diga: la gloria es para Dios. Lo que usted haga, lo que usted alcance, lo que usted logre, es por la voluntad de Dios, porque Dios así lo quiso, no por méritos propios. Dios rompió mis enemigos por mi mano, como se rompen las aguas. Dios rompió mis enemigos por mi mano. Dios rompió, no dije yo los vencí, no. Dios rompió mis enemigos por mi mano. Yo fui el canal, yo fui el instrumento, pero la gloria para Dios, la gloria para Dios, la gloria para Dios. Dios rompió mis enemigos por mi mano, como se rompen las aguas. Por esto llamaron el nombre de aquel lugar Baal-Perasín. Y dejaron allí sus dioses. Y David dijo que los quemasen. Pero espera un momento. Eso no termina ahí. Y volvieron los filisteos a extenderse por el valle. Es que estos no tienen sosiego. ¿Se da cuenta, hermano? Y volvieron. La batalla que hoy ganaste, gloria a Dios. Pero van a venir otras.
¿Hace cuánto tiempo Israel viene en guerras? ¿Hace cuánto tiempo el pueblo de Dios viene de guerra en guerra, de guerra en guerra? ¿Hace cuánto tiempo, hermano? ¿Hace cuánto tiempo usted viene en guerras? Y ganaste una batalla, Dios te dio victoria en aquel momento. En el año 90 tuviste una gran victoria. En el año 2004 Dios te dio otra victoria. Estabas en una lucha, Dios te dio una gran victoria. Resulta que en cierto año te apareció un cáncer de seno y Dios te dio victoria. Y resulta que ahora ya te está afectando el otro seno. ¿Me estoy dando a entender? Dios te sanó del cáncer. Resulta que recibiste un milagro, pero te apareció otra cosa por ahí de enfermedad. Dios te va a dar la victoria, así como te la dio en el año 95, así como te la dio en el año 2011, así como te la dio en el año 2010, así como te la dio en el año 1980, así como te la dio el año pasado, también te la dará mañana y pasado mañana, porque Dios está en el asunto. Cuando tú y yo consultamos a Dios, cuando entendemos esto, hermano, que tomamos en cuenta a Dios en nuestras batallas, Él nos dará la victoria, hermano. La batalla, estás en la batalla, estás en la guerra, pero Dios es el que da la victoria. Dios es el que da la victoria. Amén. Volvieron. Hay cosas que van a regresar. Hay cosas que van a volver. ¿Cómo así, pastor? Bueno, te voy a poner un ejemplo. Te hablo de algo. Te quiero poner y hablarte de algo. Usted recuerda lo que dice la palabra de aquel espíritu que sale de aquel hombre. El espíritu que regresa, que se va a los lugares secos y no encontrando lugar a donde reposar, ¿qué dice? Que vuelve. ¿Vuelve con qué? Con 7 espíritus peores. Y dice, vamos a la casa donde salí, y la encuentra adornada y vacía. ¿Recuerda? Ese espíritu que vuelve con 7 peores. Con 7 peores. Con 7 más. ¿Dónde está eso, pastor? En Mateo capítulo 12, versos 38 y 39. Entonces va el espíritu maligno y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entran y habitan allí. Y el postrer estado, el último fin de este hombre, es peor que el primero. Ve, hermanos, lo que dice Mateo, capítulo 12. El espíritu inmundo que vuelve. Y los filisteos son como el espíritu inmundo que regresan. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, dice Lucas, anótelo ahí también, Lucas 11, 24, 26. Anótelo, por favor. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada y barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Hay cosas que van a regresar, espíritus que van a volver. Y ahí están, los filisteos volvieron. Dice, y volvieron. La depresión va a querer regresar. Fuiste libre de la depresión, fuiste libre de algún pecado, y el pecado va a querer regresar, va a querer controlar y dominar tu vida. Fuiste liberada de ataques de pánico. Fuiste liberado de lo que sea. Usted sabe, usted se conoce. Usted sabe de qué fue liberado. La iniquidad va a querer regresar. Ese espíritu va a querer regresar. Ese espíritu de tormento, de dolor, de angustia, de pecado, de desenfreno, de inmundicia, va a querer regresar. Va a querer hacerte daño. Aquí lo importante es no estar desocupado, sino con nuestra mente llena, nuestro corazón lleno del aceite, del espíritu. Amén. Y dice la palabra, y volviendo los filisteos a extenderse por el valle. Esta gente no entiende. No, hermano, el mundo, el enemigo no va a entender razones. Va a querer regresar, va a querer volver. Y volviendo los filisteos a extenderse por el valle. Y volviendo. Los enemigos de Israel no se van a quedar queditos. Ya lo estamos viendo, hermano.
y vuelven a molestar, y vuelven, y regresan, y vuelven, y si no es hoy, y es mañana, y si no es mañana, será en el otro año, y si no, siempre, hermano. Israel ha estado siempre en una constante guerra. Sus enemigos, los que lo odian. ¿Por qué tanto odio? Pregunto. ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué tanto odio? No lo soportan. Y hay gente que los vomita. Hay gente que los odia. Hay gente que no soporta. Le mencionan Israel y es como si le mencionaran el diablo, hermano. Es la realidad. Le mencionan Israel es como si le mencionaran no sé qué, hermano. Una cosa terrible. Le mencionan a Dios y es una cosa terrible. Le hablan de Dios a la gente y es como si le estuviera mentando no sé qué, hermano. Es una cosa terrible. Se le menciona a Dios y salen huyendo mucha gente. Mira, es que quiero tener una reunión para orar y salen huyendo. Se menciona a Dios y la gente huye. Y volviendo los filisteos a extenderse por el valle, ¿qué hizo David, Pastor Oscar? ¿Qué hizo? Volvió a consultarle a Dios. Y Dios siempre va a tener una respuesta. Si ganaste antier, si tuviste una victoria hace 5 años atrás, y acudes al mismo Dios o corres al mismo Dios o corres al torre fuerte, pues el torre fuerte siempre te va a dar una directriz, una dirección para darte también la victoria. Y David volvió a consultar a Dios. Es tiempo de consultar a Dios. Es tiempo de que le consultes a Dios. Se levantó algo, consulta a Dios. Dios, dame las estrategias. Y Dios, por medio de su espíritu, le va a revelar, escuche bien, por medio de un sueño, por medio de visiones, por medio de su palabra. Oiga, por medio de su palabra. Por eso, si usted no estudia la palabra y no se mete en la palabra, en la Biblia, ¿cómo va a recibir revelación? Es necesario que yo me meta en la palabra. Lea los salmos, lea los evangelios, léalos, estúdielos. Lea la palabra de Dios, métase en la palabra, que ahí está la clave, ahí está la directriz que Dios te va a dar para que puedas tener una gran victoria ante los enemigos o sobre los enemigos. David volvió a consultar a Dios. ¿A dónde consultó Dios? En la Ouija, hermano, en el tarot, en las cartas, en una piedra, en un árbol. ¿A dónde consulto a Dios? ¿A dónde tengo que ir? No, hermano, en la palabra. Métete en la palabra, que ahí está la revelación. Dios te va a dar la revelación y la estrategia de lo que tienes que hacer. Es un manual de vida la palabra de Dios. La palabra fue inspirada por Dios. La palabra fue inspirada por Dios. La palabra es viva y la palabra es eficaz. Ahí está la directriz de Dios. Ahí está la instrucción de Dios para cada uno de nosotros de cómo llevarnos en la vida y cómo sobrellevar las pruebas en la vida y cómo enfrentar las pruebas y no enfrentarlas, sino también vencerlas. Amén. Ahí está la respuesta en la palabra de Dios. Pero si usted no se mete en la palabra, hermano, usted no puede recibir revelación de parte de Dios leyendo un libro de cuentos, hermano, o un libro de autoayuda o lo que sea. Usted se mete en la palabra y ahí va a encontrar, hermano. No en un libro de poemas, no, hermano. No en un libro de no sé, cualquier libro que aparece, tanta literatura y tantos libros, no, hermano. En la palabra. Cuando usted necesita información, se mete a un manual, ¿verdad? Necesito información, me meto el manual del carro, ahí está en la guantera. Ahí todos tenemos en la guantera el manual del carro, cómo funciona esto y cuándo hay que cambiar esto y en cuántos kilómetros. Y el tipo, ojo, hasta la presión de las llantas, todo, hermano, ahí está todo. La presión, cómo tienen que andar las llantas, la presión, no todas las llantas tienen que andar iguales, la presión, las de adelante, la presión de atrás, el tipo de aceite, todo especificado, ahí está en el manual. Si usted va a su vehículo y observa, ahí está cómo maneja el nivel de aceite, el agua, el qué tipo de coolant tiene que usar, el qué tipo de aceite tiene que usar, el combustible también, hermano. Ahí en la puertita está, en la puerta del carro, ahí está el tipo, todo, hermano, está especificado todo para usted saber cómo conducir el vehículo, así como poder conducir nuestra vida. Nos metemos en el manual que es la palabra de Dios. Ahí hay instrucción, ahí hay formación, hermano. Entonces David, ¿qué hace? Le consulta a Dios, se metió con Dios. Cuando alguien se mete con Dios y le pide dirección a Dios, Dios te va a decir: Oscar, esto es lo que tienes que hacer, papá. Te van a rodear los enemigos y van a volver los enemigos, pero no importa, pueden volver 5, 6, 7 veces. No te preocupes, hijo, porque yo estoy contigo y te daré una gran victoria. David volvió a consultar
a Dios y Dios le dijo: no subas tras ellos, sino rodéalos para venir a ellos por delante de las balsameras. Y así que oigas venir un estruendo por las copas de las balsameras, sal luego a la batalla, porque Dios saldrá delante de ti e herirá al ejército de los filisteos. E hizo pues David como Dios le mandó. Diga: yo tengo que hacer como Dios me ordena, como Dios me manda. Hizo David pues como Dios le mandó, y lo derrotaron al ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Geser. Y la fama de David se divulgaba por todas aquellas tierras, y Jehová puso el temor de David sobre todas las naciones. ¿Alguien puede decir amén conmigo? Padre, te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús por esta palabra. ¿Alguien recibió esta palabra? Pues diga amén y escriba un amén ahí en mayúscula. Diga amén. Yo recibí esta palabra, pastor. Hoy Dios ha hablado a mi corazón. Hoy he entendido. Dios me ha revelado por medio de su Espíritu, y Dios me va a revelar por medio de su Espíritu de qué forma me tengo que mover en este proceso, cómo tengo que actuar en esta prueba. De lo que sí estoy segura es que Dios me va a dar una gran victoria. En el nombre de Jesús, hecho está. Amén y amén.